Y el tema que se titula esta reflexión bíblica es zanahoria, huevo o café. Zanahoria, huevo o café. Y ustedes dirán, ¿qué título para una reflexión bíblica? Voy a empezar a contarles el relato y después ustedes se van a ir dando cuenta a qué me refiero. Dice que había una vez una hija de un chef que se quejaba constantemente sobre su vida, sobre lo difícil que le resultaba salir adelante, avanzar. Estaba cansada de luchar, no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba aparecía otro, como a veces decimos cuando vienen las cosas vienen todas juntas. Ni hablemos en este clima y en este ámbito de pandemia, donde tantas cosas hemos perdido, y eso le hacía resignarse, le hacía darse por vencida fácilmente, y entraba en unos profundos pozos de angustia. El papá, al verla angustiada y sin fuerzas para enfrentar la vida, este padre que era chef, le pidió a la hija que se acerque a la cocina y que tomara asiento por un momento, y después dice que llenó 3 recipientes con agua, 3 ollitas con agua, y los colocó sobre el fuego. O sea que este chef, el papá de esta chica, sienta a la chica como espectadora de lo que iba a suceder. Dice que tomó estos 3 recipientes de agua, y cuando el agua comienza a hervir, dice que en un recipiente agrega algunas zanahorias, en otro agrega un huevo, y en el tercero unos granos de café. En el primero unas zanahorias, en el segundo un huevo, y en el tercero granos de café. Y dice que los dejó hervir sin decir una palabra, mientras su hija miraba expectante e impaciente, tratando de comprender qué era lo que estaba haciendo su padre. Llegado a los 20 minutos más o menos, dice que el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Dice que luego sacó los huevos y los colocó en otro plato. Y finalmente coló el café. Miró a su hija y le dijo: hija, ¿qué ves? Mirá, papá, veo zanahorias, un huevo y café. Esa fue su respuesta. Pero la hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Y cuando ella lo hizo, notó que estaban blandas, que era muy fácil romperlas, que era muy fácil aplastarlas. Luego le pidió que tome ese huevo y dice que le dijo: rompelo. Y cuando lo quiso romper no fue fácil, le quitó la cáscara, pero observó que el huevo por dentro, por el efecto del agua, estaba duro, se había transformado en un huevo duro. Luego le pidió que probara el café, y ella se sonrió mientras disfrutaba primero del hermoso aroma de estos granos de café que se habían producido, este aroma gracias a hervir el café, y luego disfrutar el gusto de este exquisito café. Humildemente la hija le preguntó: papá, ¿qué significa todo esto? Y yo quisiera en este día un poco responder esta pregunta y utilizar estas tres enseñanzas para poder bosquejar el mensaje o la reflexión bíblica que quisiera entregar hoy, luego de un año de pandemia, y ver cómo hemos reaccionado cada uno como cristianos a la prueba a la cual no hemos sido sometidos, estamos siendo sometidos. ¿Qué significa esto, papá? Y dice que él le explica que los 3 elementos, la zanahoria, el huevo y el café, habían experimentado la misma adversidad, el agua hirviendo. Pero los 3 habían reaccionado en forma muy distinta. En primer lugar, la zanahoria. Todos sabemos lo que es una zanahoria y cómo es una zanahoria en forma natural. Dice que llegó al fuego o al agua, llegó al agua hirviendo siendo fuerte, siendo dura, pero después de pasar por la prueba del agua, se debilitó y era fácil de deshacer. Se tornó flácida. Y le preguntó a la hija, ¿cuál eres tú? Le preguntó a la hija: cuando la prueba y la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Sos una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te volvés débil y perdés tu fortaleza. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo nos afectó esta prueba? ¿Nos hemos vuelto zanahorias? Vemos con dolor
que muchos hermanos y parejas de la iglesia les ha pasado esto. Hay hermanos que nos parecían fuertes, nos parecían firmes en la fe, que estaban involucrados en diferentes ministerios, y ahora los vemos flácidos espiritualmente, los vemos débiles, vemos que la prueba les afectó de tal forma que se han debilitado en su fe, en su vida cristiana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasó esto? Quizás aquellas personas que se sienten así dirán, ¿por qué me pasó? Y quizás le echan la culpa a la pandemia. Y se preguntan, ¿es culpa de la pandemia? ¿Es producto de la prueba intensa? ¿Es culpa de Dios? Yo quisiera que pensemos en un texto de la palabra de Dios, un texto que ya, si buscan en la página de YouTube de la iglesia, van a encontrar un mensaje que hable de esto, y es Deuteronomio 8.2, y lo quiero citar porque me parece adecuado para esta ilustración. Dice Deuteronomio 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué, Dios, pusiste al pueblo en el desierto? ¿Cuál era el propósito de someter la familia a esta prueba del desierto? Dice Dios, para afligirte y para probarte. ¿Y con qué propósito me afligís y me probás? Y dice Dios, para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. El pueblo de Dios estaba en el desierto. El pueblo de Dios se estaba quejando delante de Moisés por las situaciones que estaba viviendo. Y le reclaman a Moisés, y todos sabemos que hasta querían volverse a Egipto. Pero Dios les sometió a esta prueba tan dura en el desierto, en que sin lugar a dudas durante toda esta prueba le proveyó milagrosamente de todo lo que necesitaban. Si leen el capítulo 2 dice que no se les gastó el calzado ni la ropa, y tuvieron siempre para beber y para comer. O sea que las necesidades básicas Dios se las cubrió. Pero creo que esta prueba, hermanos, mostró cómo está cada uno de nuestros corazones. Dios nos ha sometido a esta prueba o ha aprovechado esta prueba para ver qué hay en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuáles eran los cimientos de nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son los cimientos de nuestra vida espiritual? ¿Y qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? Creo que muchos cristianos se han debilitado como esa zanahoria frente a la prueba del fuego y del agua hirviendo, porque no tenían sus bases afirmadas verdaderamente en una fe profunda, en la persona, en la obra, en la gracia, en la misericordia y en el poder de Dios. No se me ocurre mejor ejemplo que uno muy conocido, que quizás esté pasando por tu mente en este momento, para ilustrar este punto. Y es la parábola de los 2 cimientos, que el mismo Señor Jesús expresara en el Sermón de la Montaña. Y dice Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, la escucha, pero algo más, la hace, la cumple, la pone en práctica, yo les voy a decir a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿qué sucedió? Todos lo sabemos. Nada la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice el verso 49, mas el que oyó la palabra, pero no la puso en práctica, no la hizo, no se aferró a esa palabra, no creyó esa palabra, no se fundamentó en la palabra y las promesas de Dios. Dice que era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre la tierra, sin ningún tipo de fundamento. Entonces sí, cuando el río dio con ímpetu, la prueba, las adversidades de la vida, dice que cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa, porque no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a nuestro entorno cuando nos debilitamos espiritualmente. Creo que la clave del éxito en este relato, que todos mayormente conocemos, quizás alguno que está viendo o escuchando este mensaje, no, por eso lo explico,
está en ese verso 48. Dice que cavó hondo. Cavó hondo. No es fácil, no es fácil. No es solo escuchar, no es solo pasar, que la palabra de Dios pase a nuestro intelecto como un conocimiento más, sino hay que profundizar en ella, hay que cavar, hay que echar nuestras bases y fundamentarlas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que estructura nuestra vida. La palabra de Dios es aquella que, si vivimos de acuerdo a sus principios, a sus propósitos, a sus promesas, nos da las fuerzas necesarias para enfrentar todo tipo de adversidad. Podrá venir el río, podrán soplar los vientos, pero si mi vida está aferrada en la palabra de Dios, hemos cavado hondo, nos hemos tomado el trabajo no simple de un simple devocional, de un simple escuchar algo de la palabra de Dios, o conformarme con un mensaje que puedo escuchar de algún hermano, sino una tarea personal de conocimiento y profundización en las Escrituras, y llevar eso a la práctica. Yo les aseguro que no vamos a caer, que no nos vamos a debilitar, y podrá venir la prueba, podrá venir esos momentos de incertidumbre, de dolor, pero vamos a mantenernos en pie, firmes, firmes en la palabra de Dios, porque nuestra vida está edificada sobre la roca. Charles Spurgeon, de ese predicador tan conocido, decía lo siguiente: si deseas conocer a Dios, debes conocer su palabra. Si deseas percibir su poder, debes ver cómo la palabra de Dios la aplicás y obra en tu vida. Si deseas conocer su propósito, los propósitos de Dios aún antes de que sucedan, solo lo podés descubrir por medio de su palabra. Conocer y practicar la palabra de Dios. Esa es la solución para que no tengamos vidas flácidas espiritualmente. Es estar siempre atento a la voz de Dios, es priorizar la comunión con Él, es alimentar el espíritu por medio de la lectura de la palabra de Dios y de la oración. Estas prácticas son imprescindibles, hermanos, y lo decimos tantas veces, nos cansamos de decir, para que desarrollemos a través de esta intimidad con Dios ese crecimiento y fortaleza espiritual, que es la única forma de enfrentar las complejidades de esta vida. Todas las alternativas que nos plantea esta vida, esta sociedad, las circunstancias que estamos atravesando. Ser sensibles a su voz, ser obedientes a su voz. De lo contrario, vamos a ser débiles espiritualmente, presas fáciles del enemigo. No te olvides que el enemigo trabaja sobre nuestra mente, poniendo mensajes de desaliento, poniendo mensajes para incapacitarnos, para atemorizarnos, para hacernos dudar de la fe, dudar de Dios, dudar de las Escrituras, dudar de la importancia de reunirnos. ¿Cómo poder combatir y ganar esta batalla de la mente? Es llenando nuestra mente con la palabra de Dios, alimentándonos de ella, conociendo y memorizando esos versículos que nos son de tanta fortaleza en momentos de angustia y de dolor. Yo veo a muchos de ustedes y los conozco, y sé que han pasado por pruebas muy difíciles, yo también, y ustedes me conocen. ¿Cuántas veces en medio de la prueba lo que nos sostuvo fue la palabra de Dios? Esos pasajes que el Señor parece que nos regalara para fortalecernos, para poder seguir adelante. ¿Cuántas veces en los momentos más difíciles vinieron pasajes a nuestra mente que nos mantuvieron en pie, que no permitieron que nuestra vida se debilitara? En segundo lugar, el ejemplo del huevo. Y le dice: mira, hija, el huevo llegó al agua frágil, con una cáscara fina que protegía su delicado interior, porque su interior era un interior delicado. Pero al pasar por la prueba del agua hirviendo, todos sabemos qué pasó. Dice, su interior se había endurecido. Y le dice a la hija: hija, ya vimos el ejemplo de la zanahoria. Ahora, ¿eres como un huevo, como ese huevo? Que comienza teniendo un corazón maleable, comienza teniendo
siendo amoroso, misericordioso, teniendo un corazón sensible, un espíritu fluido, pero quizás después de la muerte de un ser querido, de una separación, de un despido, de alguna pérdida de proyectos, algo de lo que pudimos experimentar quizás en esta pandemia, te has vuelto rígida, te has vuelto duro, has endurecido tu interior y tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por dentro? Y creo que este es un ejemplo porque también contemplamos muchos cristianos que la prueba, el dolor, la angustia, no los ha sensibilizado, sino que los ha endurecido. Quisiera buscar para ejemplificar esto un pasaje que vino a mi mente sobre el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7. Dice el Espíritu Santo a los hebreos. El autor de Hebreos escribe a una comunidad que estaba pasando por pruebas, por persecución, por dificultades. Estaba pasando por momentos muy difíciles, estaban lejos de su hogar y estaban siendo víctimas de no solo de una persecución de parte del Imperio Romano, sino que enfrentaban enemigos internos en la iglesia y externos de la iglesia que trataban de dañar y de minar su fe. Y esto afectó evidentemente a los hebreos, los afectó de tal forma a estos cristianos que empezaron a desconfiar, empezaron a dudar de la palabra de Dios. Entonces el escritor de Hebreos en el capítulo 3, verso 7 le dice, miren, a través del Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, si estás escuchando la voz de Dios, dice, no endurezcas tu corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de la prueba en el desierto. Porque allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y le dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo, dijo Dios, hice este juramento. Jamás, jamás van a entrar en mi reposo. Está haciendo a una referencia sobre lo que sucedió en Masá y en Meriba, en este lugar geográfico. Eso lo podemos leer, si vos querés, en tu casa, en Éxodo capítulo 17 o en Deuteronomio 32. Hubo un momento en el peregrinaje del pueblo de Dios por el desierto que sintieron sed y se rebelaron contra Moisés y se quejaron contra Dios y le pidieron nuevamente, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y dice que esta rebelión contra Moisés y contra Dios fue tan fuerte que dice que produjo un profundo enojo en Dios. Tanto es así que esa generación, como sabemos y relata la historia, no entró en la tierra prometida, no entró en ese reposo que significaba la tierra para el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que les había pasado? Se rebelaron contra Dios, endurecieron su corazón. No endurezcan su corazón, le dice, como pasó con aquellos. Porque en medio de la prueba, en lugar de asirse a Dios, en lugar de mirar hacia atrás y ver los milagros, pensar cómo fueron sacados de Egipto con esas plagas, con esas pruebas, la muerte de los primogénitos, el cruce del Mar Rojo, la provisión de Dios permanente en el desierto sobre ellos, ahora porque no tienen agua se quejan. Su fe, su confianza, su esperanza se diluye. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. También, hermanos, vemos este ejemplo en muchos cristianos. Están resentidos, están insensibles. Esta prueba, esta agua hirviendo, los puso como esos huevos, su corazón duro, ese huevo que se endureció en su interior, que antes era maleable, era sensible, era delicado. Tenían un corazón misericordioso, un amor hacia los hermanos, hacia el Señor, y ahora los vemos endurecidos con un corazón de piedra. Ahora yo te pregunto, ¿qué endureció tu corazón? ¿Te sentís defraudado por los que te rodean? Quizás te afectó el estar solo, quizás pensás que Dios se olvidó de vos,
Quizás pensás que Dios es malo y cruel con lo que estás pasando. Quizás te ha quitado un ser querido, dejado sin trabajo, sin proyectos. Una vez yo dije que todo lo que Dios pueda quitar, como pasó en el caso de Job, o permita que lo pierdas, como en el caso de Job, Dios te va a dar en abundancia. Porque lo que pretende Dios es trabajar tu carácter, es trabajar tu vida espiritual, para que seas un cristiano mejor, más fuerte, más firme, no con un corazón duro, sino que la prueba te sensibilice el corazón. Quizás te has endurecido, quizás has perdido la fe, la confianza y la esperanza en Dios, como pasó este pueblo que fue tan necio que ni siquiera podía mirar hacia atrás y ver la calidad y el amor de un Dios que siempre los cuidó y los protegió. Una eventualidad, una prueba, una pandemia, te puede hacer perder la fe, te puede debilitar como esa zanahoria, te puede endurecer en tu interior, como pasó con ese huevo, endurecer tu corazón, debilitar tu vida espiritual. Te tenés que replantear cómo es tu cristianismo. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice lo siguiente. Exhorta el autor de Hebreos a los hermanos porque estaban viviendo justamente esta circunstancia de falta de fe, de desconfianza, en algún punto de egoísmo, habían perdido la preocupación por los demás. Y dice capítulo 10, 19, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario. Gracias a la sangre, yo agregaría con todo temor, preciosa, valiosa, incalculable de Jesús. Siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través de su velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Porque tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, al frente de la iglesia. Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia, de malos pensamientos, y lavados nuestros corazones, nuestros cuerpos con agua pura. Hermanos, mantengamos firmes y sin dudar la esperanza de la fe que profesamos. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día, el día del Señor, se acerca. La primera invitación para no endurecer nuestro corazón, y si tenés ese corazón duro, para poder volverlo a ablandar, a ser un corazón sensible. El ejemplo que nos da aquí la palabra de Dios, o el consejo, la exhortación, es en primer lugar acerquémonos a la presencia de Dios. No te endurezcas, no te alejes. Hay hermanos que no vemos, hay hermanos que no sabemos nada de ellos, hay hermanos que los llamamos y no nos contestan. ¿Qué ha pasado con sus vidas? No te endurezcas, no te alejes, porque dice aquí la palabra que Jesús es el camino vivo a la presencia de Dios. Entramos a la presencia de Dios a través del velo, es decir, a través de la humanidad de Jesús. Jesús mostró a Dios durante toda su vida. Como dije antes, si queríamos conocer a Dios, saber cómo opina Dios, cuáles sus propósitos para nosotros, sus planes, su corazón, tenemos que ver a Cristo. A través de toda su vida nos mostró a Dios, pero fue en la cruz donde reveló totalmente el amor de Dios. Nos dice Pablo que mostró la magnitud del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. Y así como se rasgó ese velo que daba paso en el templo al lugar santísimo el día que el Señor entrega su espíritu al Padre, así en la cruz se rasgó la humanidad de Cristo para mostrar la gloria y la grandeza de todo su amor para con nosotros. Se abrió definitivamente un camino hacia Dios. Y ese sacerdote es perfecto porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre sin ningún pecado. Ahora, ¿entendés esto? Dios te puede ayudar, Dios conoce tus problemas porque ha pasado por ellos.
La persona que te puede aconsejar y ayudar en un viaje es aquella que lo hizo antes que vos. Podés pedirle referencias, podés pedirle dónde parar, qué peligros podés enfrentar en el viaje, por dónde es el camino más corto. Así es el Señor. Dios ya ha experimentado el viaje de la vida. Dios te puede ayudar porque lo ha experimentado. Por tanto, sincerate con Dios. Arrepentite por haber endurecido tu corazón y confesá en su presencia aquello que te ha dolido tanto, aquello que quizás endureció tu corazón. Pone delante de Él esa herida que todavía está abierta. Él la va a sanar. Él tiene el poder para sanarle, para sanarte, para perdonarte y para poner, como dice allí en Ezequiel, un corazón nuevo dentro de vos. En segundo lugar, da otro consejo: mantenerse firme y sin desviarnos en la esperanza de nuestra profesión de fe. Es decir, esto de mantenernos firmes en la esperanza de nuestra fe, es decir, no nos soltemos de lo que creemos, aferrémonos, no lo soltemos, aferrémonos, abracémonos. Los azares y los avatares de la vida conspiran para que nuestra fe sea sacudida. Dice que debemos mantenernos agarrados a la fe, que nada ni nadie nos pueda hacer soltar de la fe. Hebreos dice otro término, hablando también sobre la vida cristiana: tengamos cuidado de no deslizarnos, de no patinar. Para eso tenemos que estar arraigados y afirmados en la fe y en la esperanza de aquellas cosas que el Señor nos ha prometido. En tercer lugar, dice, apliquemos a nuestra mente la tarea de estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Cuando endurecemos nuestro corazón, nos volvemos egoístas. El cristianismo y el egoísmo son incompatibles. Somos desafiados por la palabra de Dios a tener un corazón sensible, un corazón maleable, un corazón amoroso y misericordioso. Eso implica un corazón que deje de lado el egoísmo, deje de ver solo mis problemas y mis dificultades y piense en el que tengo al lado. Piense en mi hermano, cómo está, cuál es su realidad, por qué no está viniendo a las reuniones, hacerle una llamada, orar por él, expresarle mi cariño. Quizás no lo pueda ver, pero puedo estar junto a él a través de una llamada. Hablo de verlo físicamente, pero sí lo podemos ver a través de una llamada de Zoom. Podemos, si queremos, podemos colaborar prácticamente con algún hermano que sabemos que está pasando por necesidad. Estimulémonos, hermanos, al amor y a las buenas obras. No tengamos un corazón duro, sino un corazón sensible. Y por último, dice, no descuidemos de reunirnos con los hermanos en el culto. Había algunos de los destinatarios de la carta de Hebreo que ya habían abandonado en su dureza el hábito de reunirse. Habían endurecido sus corazones. Pensaban que la comunión no era importante. Tantos hermanos que no vemos conectados. Tantos hermanos que sabemos que están bien, pero se nota que no entienden la importancia de estar en una reunión de oración, en un culto de la Cena del Señor, en compartir la palabra, en gozarse viéndonos los unos a los otros. El simple hecho de verte ya me alienta, ya me hace bien. ¿Cuánto más el poder compartir una actividad, una reunión de carácter espiritual? Por tanto, dice el autor a los Hebreos, que todo esto lo tenemos que hacer mucho más cuando vemos que se acerca aquel día. Está pensando en la segunda venida de Cristo. La iglesia primitiva vivía con esa expectativa. Quizás nosotros no vivimos de igual forma. Miramos el presente, el hoy, el ahora, y nos preocupamos por nuestras cosas que no pensamos que el Señor en cualquier momento puede venir a buscarnos. Pero en cualquier caso, nos llama y nos exhorta el autor de Hebreos a que mientras que tengamos tiempo, tenemos la obligación de hacerle todo el bien que podamos a todas las personas que podamos, de todas las maneras que podamos. En tercer y último lugar,
el café, los granos de café. Y este es un ejemplo único. Porque le dice a la hija, mira, no querés ser como un grano de café, no como esa zanahoria, no como ese huevo, sino como los granos de café. El café nos da un ejemplo único, porque después de estar en el agua hirviendo, había cambiado el entorno, había cambiado el agua, había cambiado su sabor. El café cambia el agua, cambia y el elemento que le causaba dolor se transformó en algo maravilloso. Si sos como un grano de café, cuando las cosas se ponen peor, vos reaccionás mejor. Porque haces que las cosas en tu entorno cambien. Afectás tu entorno con tu testimonio, con tu reacción ante las pruebas, ante las circunstancias difíciles. Y para ejemplificar este caso, pensé tantos ejemplos que nos cita la palabra de Dios, pero me anclé en uno. Y es el Señor Jesucristo. ¿Qué mayor persona que el Señor Jesucristo allí en Getsemaní? Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Cuando miramos Getsemaní en silencio, en contemplación, vemos el dolor, vemos a Cristo en toda su humanidad. Dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Es la angustia llevada al extremo. Una situación angustiosa que estoy seguro que ni vos ni yo hemos llegado a ese punto. Por eso elegí a Cristo. Pero Cristo aceptó la prueba en obediencia a la palabra de Dios. No se debilitó, sino que se fortaleció. No puso duro su corazón, sino que lo ablandó. Y dijo, Señor, acá estoy, sea hecha tu voluntad. Y él sabía que esa voluntad era lo que todos conocemos, su pasión y su muerte. Pero era necesario que el Señor, ante el dolor, ante esa agua hirviendo como esos granos de café en el cual fue insertado, cambie su entorno. Y el ejemplo de Jesús nos afectó a todos. No solo allí en la cruz fue un sacrificio de dolor suave, agradable delante de Dios, sino que a través de su sacrificio, a través de su respuesta al dolor, a la prueba, a la angustia, al rechazo, fue de bendición para todos nosotros. El autor de Hebreos, con una maravillosa, es maravilloso leer el libro de Hebreos, pero con una maravillosa retórica, expresa justamente estas circunstancias por las que pasó el Señor. Y dice que gracias a esto fue perfeccionado. Gracias a este sufrimiento tan profundo fue perfeccionado. ¿Con qué propósito? La bendición de nosotros. Para que pudiera entendernos y comprendernos, saber lo que sentimos, saber lo que pensamos, saber la circunstancia, comprender las circunstancias que estamos atravesando. Pero dice abriendo ese camino nuevo y vivo para poder llegar a la presencia de Dios y encontrar el necesario socorro. Convivir con las dificultades y confiar en Dios, yo reconozco en primer lugar por mí, no es fácil. Pero se aprende con la práctica y con la experiencia, por eso Dios nos prueba. Para que nuestro umbral de fe, de madurez pueda ir creciendo. Es como el agua hirviendo, nos pone hasta un punto donde sabemos que podemos llegar a soportar el calor. Si lo pone más fuerte, sabe que por ahí nos fundimos, pero no va a dejar que seamos probados más de lo que podamos resistir, pero nos va a llevar en un umbral de la prueba para ver qué hay en nuestro corazón y probarnos y afligirnos para saber esto, porque así nuestro corazón se va a volver más sensible, más amoroso. La imagen de Cristo va a ser formada en nosotros y nuestro umbral de madurez y de fe va a ir creciendo paulatinamente. Podés posicionarte siendo la víctima de tus circunstancias o podés ser el protagonista de tu vida, vivirla con el Señor y confiando en Él. ¿Qué elegís?
¿Qué vas a hacer? ¿O qué quisieras hacer? ¿O en qué te has transformado? ¿En esa zanahoria, en ese huevo o en esos granos de café? Recordá que las circunstancias no dudo que son poderosas, pero Dios es mucho más poderoso que cualquier circunstancia que atravesemos. Las dificultades forman parte de la vida. Es natural que aparezcan. Es importante que lo aceptes, que lo entiendas, que no intentes rebelarte contra las pruebas, no ponerte a ellas. Porque cuanto más te opongas y quieras luchar, más daño te vas a hacer, más vas a sufrir. Si no, intenta encontrar qué Dios quiere enseñarte a través de cada obstáculo que pone delante tuyo. Dios modela tu carácter. Dios busca tu madurez. Y yo sé que no es fácil ni aceptarlo, ni es fácil poder comprender esto. Pero Dios lo hace para nuestro bien. Aún aquellas cosas que nos parece malas, el Señor las utiliza para nuestro bien. Por eso yo quisiera terminar en este día instándote a la confianza, desafiándote a que confíes con todo tu corazón en Dios, sabiendo que lo mejor, como a veces decimos, y parece una frase de algún analista psicológico, lo mejor está por venir. Pero más allá de una frase remanida, en el Señor es una realidad. Lo que tiene para mí adelante es mucho mejor. No entiendo muchas cosas de las que pasaron este año, no entiendo por qué la iglesia tuvo que pasar este año, muchas cosas no entiendo, muchas cosas he aprendido, muchas cosas he sacado provecho, pero sí sé algo, que Dios es soberano, que Dios está en el control y que los propósitos de Dios son inexorables y son siempre, siempre para nuestra bendición. Vamos a terminar con una oración y yo quisiera que en este momento pienses en estos 3 ejemplos. ¿Cómo está tu corazón? Y no dudo que cada uno de ustedes, como yo, estamos pasando por pruebas, por dificultades. Ponelas en las manos de Dios. Confía en Dios. Aferrate, como dice el autor de Hebreos. Abrazate, porque es lo único que nos queda. Es la única forma de enfrentar la vida, de enfrentar la prueba, de enfrentar los desafíos.